Buenas tardes para todos los seguidores de A Tu Querencia. Saludo cordial para quienes nos ven a través de las redes sociales en esta eh, charla especial que vamos a tener con el maestro Curro Díaz. Maestro, bienvenido, saludo cordial para usted. ¿Cómo está? Me alegro muchísimo de saludaros. Aquí estoy encantado de estar con vosotros. ¿Dónde lo cogemos, maestro? Estoy ahora mismo en la sierra. Estoy en la sierra de Sevilla, en la zona de Estepa, y aquí estoy pasando el fin de semana con la familia, ¿no? ¿Cómo ha ido esta temporada, maestro? Bueno, la temporada ha sido intensa, pero también un poco adaptándonos a lo que ha sido empezar las temporadas después de una crisis sanitaria como había aquí, bueno, en España y en el mundo, ¿no? Poco a poco haciendo temporadas normales y bueno, en cuanto a lo artístico, pues ha sido una temporada con mucha regularidad, ¿no? ¿Cómo lo trató usted la pandemia, maestro? Bueno, primero que la pandemia a todos pues fue un parón tremendo, ¿no? A nosotros aquí en España sabéis que nos metieron 3 meses en las casas y arrancar aquello fue difícil. Primero con los aforos con un porcentaje bajísimo de espectadores y después, pues lógicamente, en cuanto pues, económicamente al sector taurino lo afectó muchísimo, en especial a la ganadería, ¿no? Y bueno, y ya te digo, restableciéndonos un poco de la pandemia y volviendo otra vez un poco a la normalidad, ¿no? Maestro, me lo voy a llevar un poquito en el tiempo, bastante atrás. Ya son muchos años de matador de toros, pero ¿cómo llegó Curro Díaz a aficionarse a los toros, a hacerse becerrista, novillero, matador de toros? ¿Qué lo llevó? ¿Qué le despertó ese gusto por la tauromaquia? Bueno, casualmente, porque yo soy de Linares, de una zona que hay mucha ganadería, y casualmente con pues 10, 11 años aparecí en un tentadero, pero ya te digo, por casualidad fui con mi padre iba pues a un asunto allá a esa ganadería, había un tentadero, me quedé a verlo cuando había muchos chavales en lo que es la tapia, pues, de enumerarse para salir a la vaca. Yo entré como ellos también en sorteo, cogí un número y cuando me tocó, pues sentí la responsabilidad que tenía que salir sin tener muletas y sin nada, me lo dejaron y a partir de ahí pues empecé a querer ser torero. Te hablo 10, 11 años y bueno, yo creo que con 12, 11, 12 años estaba ya te digo, al año siguiente estaba toreando becerradas, ¿no? Y bueno, y así sin darte cuenta, pues pasa el tiempo y estamos hablando después de la trayectoria, ¿no? ¿Pensó en esos momentos llegar a convertirse en el torero que soy? La verdad que era un verdadero niño. Cuando hablo de esa edad veo que era un niño. Lo que sí estaba claro que estaba totalmente convencido en ese momento que quería ser torero sin saber, bueno, ni imaginarme lo difícil, lo bonito que iba a ser el torero. Era una ilusión, toreaba porque me gustaba y bueno, que no me iba a imaginar nunca de lo bonito, lo difícil, la cantidad de cosas que te pueden pasar queriendo ser torero, ¿no? En ese momento, cuando empezaba, ¿tenía algún torero o algunos toreros espejo en los que se reflejara o dijera, quiero ser como estos, me gusta lo que hace este, o también, no me gusta lo que hace este? Bueno, y fíjate que más o menos cuando empecé a ser torero, había una figura del torero importantísima en Linares que era José Fuentes, que ya estaba como casi, yo no vamos, con esa edad no recuerdo matices, pero sí recuerdo pues lo que era un torero y el olor que tenía ese hombre, el olor que desprendía de esa torería y ese torero, y a mí, vamos, lógicamente fijarte en José Fuentes era un privilegio, ¿no? Y José Fuentes y esa feria de Linares, yo creo que fue esa feria, vi torear a Manzanares, que en paz descanse, y a partir de ese momento pues, entre esas dos aguas, pues empecé a querer ser torero, ¿no? Ya Manzanares, que en paz descanse, ya en una época de retirada, y José, que estaba retirado, pero para mí era lo que en ese momento lo tenía muy claro, y pasa el tiempo y lo sigo teniendo claro, y sigo teniendo presente a esos dos toreros y la suerte que tuve de que en mi espejo fuesen esos dos grandiosos maestros, ¿no? De eso que dice usted del maestro Fuente, me hace recordar que muchas veces se dice con romanticismo
que los toreros viven en torero y que tal vez el mayor halago que se le puede decir a un torero cuando va por la calle es que alguien diga, ahí va un torero. Y seguramente eso le pasa a usted con frecuencia, que la gente lo ve en la calle y dice, ahí va un torero. ¿Qué tanta diferencia, qué tanta diferencia hay entre Curro Díaz y Francisco Díaz? Pues la verdad que no, sin poder evitarlo, eres torero 24 horas al día. Lo que pasa es que mi vida es muy normal. Mi vida, pues, después de torear o, lógicamente, de entrenar a diario, de cuando toreas porque toreas, quitando eso, tengo 2 hijos pequeños, soy una persona muy familiar y casero, ¿no? Y mi vida, sin poder desligar el mundo del toro, más que el mundo del toro, el toreo. Yo soy torero, a veces me siento identificado con el mundo del toro y a veces no, pero torero soy 24 horas al día. No puedo quitarme esa forma de pensar o esa forma de ser que soy lo que soy, pero bueno, en mi casa soy muy, muy, pero muy familiar. Aquí vemos unas imágenes suyas, maestro, en el campo, en esa técnica tan depurada que usted tiene. ¿Cómo entender la tauromaquia de Curro Díaz? Bueno, he tenido la suerte que me encanta mi profesión, me encanta ser torero, me encanta lo que hago, me encanta torear, por encima de todo me encanta torear y la verdad que, por ejemplo, matizan muchísimas cosas. Con el paso del tiempo, es lo que te voy a decir, he tenido la suerte de torear todo tipo de ganadería, de ganadería pues más comerciales, menos comerciales, y eso es lo que me ha dado así pues el poder disfrutar y el poder saborear, el poder también tener conocimiento de otro tipo de encastes en cuanto a altura. Y entonces con el tiempo he visto cosas que antes no veía, pasa el tiempo y me doy cuenta que se me escapa y que hay muchas cosas más y que se puede aprender muchísimo más de los animales que uno torea. Pero bueno, ya te digo, me siento un privilegiado de todo de lo que he toreado y de la técnica que todavía creo que estoy aprendiendo, ¿no? Es habitual, maestro, que los aficionados, los periodistas, tienen una tendencia a distinguir entre toreros de arte, toreros de valor, pero ocurre la coincidencia feliz que el toreo de Curro Díaz se ha reconocido como un toreo muy artístico, pero que usted lo decía, se ha tenido la posibilidad de interpretarlo con distintas ganaderías. ¿Qué tan difícil es pasar de un encaste de los que se denomina como comercial a esas corridas más duras, en las que también usted ha sido habitual en todos los carteles, porque no se ha centrado usted en un solo tipo de toro? He tenido la suerte de poder torear o poder imponer mi toreo a ese tipo de ganaderías, ¿no? También he tenido suerte que me han investido muchos toros de ganadería muy, muy toristas. He tenido la suerte de poder torearlas y, bueno, en ese sentido soy un privilegiado, ¿no? Porque creo que he navegado, que he matado corrida toros, por ejemplo, a lo largo de este año, pues he matado corrida toros o de Vitorino o cualquier corrida toros y he tenido la suerte de disfrutar, de llegar a disfrutar con todo tipo de encastes, ¿no? La verdad que es un privilegio el poder haber sido capaz de poder imponer o de poner a hacer el toreo que yo siento a un número alto de encastes, ¿no? De esas faenas, maestro, ¿cuál es la que más recuerda? ¿O cuáles son las que tiene más marcadas en su memoria y en su corazón? Por los inicios de cuando yo estaba parado, recuerdo perfectamente, me han marcado muchísimo. Yo estaba totalmente aparcado. Mi confirmación de alternativa fue con una ganadería durísima, que era la del Cura de Valverde, que era una ganadería muy dura, de un agosto madrileño. Y tuve la suerte de sin cortar orejas, llamar muchísimo la atención. Al año siguiente volví a San Isidro con otra ganadería dura, que era una corrida de toros de cuadri, y ahí fue subir unos cuantos escalones en mi carrera, de estar totalmente parado
pues entrar en los carteles y bueno, y fíjate que te hablo de dos ganaderías que son dos ganaderías muy duras, tanto, oye, dos ganaderías Cura de Valverde, que era una ganadería que se echaba los domingos en Madrid, una ganadería durísima, los domingos sobre todo de agosto en Madrid, y la ganadería de Cuadri, que siendo una gran ganadería, pero una ganadería dura, y yo tuve la suerte de despegar con esas ganaderías, ¿no? Mañana los colombianos tenemos afincadas unas esperanzas porque confirma la alternativa a un compatriota nuestro en Madrid, que es Juan de Castilla. No sé si haya tenido la oportunidad de verlo, de conocerlo. Sí, perfectamente. Yo toreé en Manizales con él, ¿no? Aparte, lo he visto torear, lo conozco y ojalá Dios quiera pues, que tenga muchísima suerte por él y por Colombia, ¿no? Que también Colombia pues necesita que salgan toreros y ojalá Dios quiera que mañana sea un eslabonazo para, ya le digo, para el torero y para él y para vosotros, ¿no? Aquí vemos, maestro, unas imágenes de una corrida, no sé si la identifique, si la tenga presente, que retrata lo que decíamos antes, la posibilidad de torear distintos encastes. Y vuelvo sobre ello, maestro, desde los aficionados siempre nos preguntamos o vemos qué tan diferente y qué tan difícil es pasar de un encaste duro como los que mencionaba a encastes, digamos, más comerciales. Eso no quiere decir que más fáciles, porque los toros bravos causan los mismos daños y tienen la misma posibilidad de agredir a un matador sin importar el encaste del que provengan. Pero, ¿qué diferencias marcadas podría haber entre uno y otro? Bueno, fíjate que muchas veces ganaderías que son duras hay que tratarlas con más suavidad a lo mejor que algunas comerciales, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy marcado, por ejemplo, el caso de Vitorino. El Vitorino necesita toques muy suaves y toques como muy acariciando aquella embestida. En cambio, el toro domés hay que fijarlo mucho, a veces hay que fijarlo mucho, los toques son muchísimo más pronunciados. Te hablo no siempre, pero en un porcentaje altísimo de características que tienen ese toro. Y bueno, Vitorino está catalogado con una ganadería pues muy enrazada, muy dura, pero a la vez muy torera, ¿no? Y muchas veces ganaderías comerciales vas a matar una cosa y te encuentras con otra, ¿no? Es un melón por abrir. Hoy en día, sobre todo en España, la ganadería, ya ganaderías que se caigan, ganaderías que tengan esa suavidad, es complicado. Como norma general, el toro que se está criando hoy es un atleta, tiene mucha durabilidad, tiene mucha dureza, aguanta los tercios muy largos porque las faenas hoy en día que se exige son larguísimos, los caballos, el tercio de vara, pues se le exige muchísimo y hoy en día estamos matando un toro que es un verdadero atleta, se está creando un toro que dura mucho y toros que los que tienen que estar muy preparados delante de ellos, ¿no? Y de un tamaño muy imponente. El toro de Madrid, por ejemplo, es un toro que con solo verlo causa muchísimo respeto. Y le pregunto por esas plazas, maestro, ¿dónde se siente mejor en esos grandes circuitos? Como Madrid. Madrid te voy a hablar de Madrid porque creo que es la plaza más importante no voy a decir del mundo, pero que sí puede ser la plaza más importante del mundo, pero de Europa posiblemente sea la plaza más importante, es la plaza más importante, lógicamente, y el toro que sale en Madrid pues posiblemente sea el toro más fuerte que salga en la geografía europea, ¿no? Y creo que en todo el mundo, ¿no? El toro que sale en Madrid creo que, bueno, también el toro de Pamplona es otro toro diferente, pero el toro de Madrid, el trapío del toro de Madrid, la plaza de Madrid, por lo que representa, impone muchísimo. Pero yo me siento a gusto en la plaza de Madrid, ¿no? Dentro de que se pasa muchísimo miedo, muchísima responsabilidad, pero una plaza a la que yo le debo muchísimo, que cuando vas, haces el pasillo, te sientes responsabilidad, pero sabes que, oye, que lo que vas a hacer pues tiene repercusión, que la afición que hay en el caso mío pues me ha dado mucho y creo que le debo mucho, ¿no? ¿Cómo vive el miedo, maestro, usted? Los toreros dicen que hay miedo a la responsabilidad, miedo al público, pero también miedo al toro,
Miedo al toro, lógicamente. ¿Cómo maneja esos miedos Curro Díaz? Bueno, la responsabilidad es, lógicamente no es lo mismo matar el toro en el campo que matarlo en la plaza porque la presión es distinta. Pero el miedo, siempre hay frases que están muy hechas del miedo, ¿no? El miedo creo que es normal, ¿no? El miedo es humano. Del miedo al pánico hay una línea muy delgada, ¿no? Que, que yo toco madera, nunca he pasado esa línea, pero el miedo es necesario. El miedo sale y te aparece cuando menos te lo esperas. Hay veces que tú estás en la habitación y no puedes estar en la habitación porque los nervios te consumen y llegas a la plaza y desaparece esa tensión, ¿no? Y hay días que, por ejemplo, toreé en Madrid relajado y en una plaza portátil apareces con muchísimo nervio y con muchísimo miedo. El miedo no se controla. Yo, por lo menos en el caso mío, el miedo, hombre, con el tiempo, pues oye, vas conviviendo, vas controlando, pero el miedo lógicamente no desaparece. El miedo, oye, el miedo está ahí, porque somos personas que creo que tenemos dos dedos de frente y sabemos oye, que necesita aparece un toro con el volumen que tiene el toro, con la responsabilidad que tiene uno cuando torea, pero creo que el miedo nunca, creo que es parte de nuestra profesión, pero tampoco lo veo, le doy más importancia de la que tienen. Lógicamente tiene que existir, ¿no? Mencionó usted, maestro, su paso por Manizales. ¿Qué recuerdos tiene de nuestro país, de Colombia? Yo le tengo muchísimo cariño pues a Colombia. Primero que tanto muchos años mis mozos de espada como picadores que han venido conmigo, pues he tenido una relación estrechísima con Colombia. He tenido la suerte de cuando los primeros años o el primer año de alternativa, muy joven, viajé a la provincia y tengo esa sensación hablo de hace muchísimos años, yo lo echo muchísimo de menos, echo muchísimo de menos esa Colombia taurina, ¿no? Esa Colombia de esos pueblos tan taurinos, de esas ganaderías que me atendieron con ese cariño y, lógicamente, esas ferias, ¿no? Esas ferias con ese ambiente que había y con esa afición tan buena, ¿no? Que hay, ¿no? No quiero hablar en pasado, sino quiero hablar en presente, que esa afición que hay tan buena en Colombia, ¿no? Que podría ser algo similar a lo que ocurre hoy en el Perú. ¿Cómo se siente usted en el Perú? Mira, por ejemplo, los pueblos esos que empezaba yo a torear el primer pueblo que toreo en Colombia era, era un 1 de enero que se llamaba Chinavita, en Chinavita. Esa fue la primera corrida de toros que yo mato en Colombia. Una corrida de toros, creo que si no me equivoco, de Dairo Chica. Una corrida de toros extraordinaria, le corté muchísimas orejas y siempre me acuerdo de Chinavita, que me encantaría algún día volver a Chinavita, pero no por nada, sino porque lo veo todo tan lejos, pero a la vez tan cerca. Y ese fue el primer contacto que tuve yo con Colombia delante de un toro. Esa plaza llena, ese ambientazo. Tuve la suerte que me vistió muchísimo la corrida de toros. Y recuerdo eso y lo comparo con Perú, ¿no? Lo comparo con los pueblos de Perú, de esas plazas llenas, que ojalá, aunque se empiece por ahí, se empiece por los toreros, tenemos que volver otra vez a esos sitios para darle el ambiente pues a los públicos, a la gente que acercarla a los toros, y creo que el toreo empieza atrayendo a los pueblos para poder ir después a las capitales. Y ojalá, ya te digo, ojalá sobre todo por Bogotá, por muchísimas plazas que se vuelvan a abrir, que son fundamentales para el toreo, ¿no? Son fundamentales para el toreo y lo que ha sido y lo que han sido esas plazas para nosotros los que íbamos allí a América, ¿no? Hoy nuestras condiciones políticas son difíciles y no es un secreto para nadie que no es tan claro el panorama de lo que puede ocurrir con la fiesta en Colombia. Y a raíz de esos problemas, maestro, usted como matador de toros, le pregunto, ¿cree que la fiesta debe adaptarse a los tiempos que corren, que es necesario hacer cambios, o por el contrario, no debemos hacer modificaciones en relación con la estructura del rito? Yo creo que el toreo, vamos, si te refieres a los picadores, a los banderilleros, pues a cambiar algo del toreo,
Yo es una opinión personal. Aunque el mundo evolucione, las tradiciones son tradiciones, ¿no? Lógicamente, estaba hablando contigo, me estabas preguntando si me acordaba del peto del caballo, ¿no? Que antes no había peto, pero yo personalmente creo que el toro sale a la plaza y la muerte del toro está en la plaza, ¿no? El rito del toro son temas muy delicados, pero mi opinión es muy clara, ¿no? Creo que la fiesta creo que los problemas de la fiesta no son, creo que son más políticos que ecológicos, y hay otros problemas que están detrás que no son pues de ecología, sino más bien de política. Si tuviera que definir su tauromaquia, maestro, ¿cómo se la contaría a alguien que no lo ha visto en el ruedo? Bueno, yo intento hacer las cosas encontrándome, vamos, y no es que la haga ni bien ni mal, sino que desde que empecé, entendí el toreo, o mi padre me inculcó el toreo siendo buen aficionado, que el toreo tiene que ser como la letra, alta, derecha y encajada. Yo entiendo el toreo muy derecho, muy encajado y por lo menos con mucho gusto, ¿no? Esa estética, ese gusto, dice, salió de su padre, pero ¿qué otros espejos lo llenan? Hoy tiene compañeros con los que comparte cartel. ¿Siente admiración por ellos? Sí, sí, sí. Ahora mismo hay muchísimos toreros que me encantan, ¿no? Y cada uno pues, oye, te gusta una cosa de algo. He tenido la suerte, por ejemplo, yo de ver de recordar a otros toreros de otra época, compararlos con los de esta época. Va evolucionando pues la técnica, el toreo. También muchas veces el toreo se va adaptando al toro. Nosotros nos hemos adaptado al toro que ha salido, lógicamente es distinto, pero lógicamente admiro a muchísimos toreros, muchísimos toreros. Hablaba usted de sus hijos, maestro. ¿Cómo es la relación de sus hijos y su actividad como matador de toros? ¿Cómo lo ven como torero? Yo he llevado a mis hijos los toros. Este año llevé al mayor han ido a festivales, y la primera vez que fue una corrida de toros fue aquí en Antequera, una goyesca, a mi hijo mayor, que tiene 6 años, que ya más o menos tenía conciencia de lo que veía, y bueno, y la verdad que le encantó, ¿no? A partir de ese momento decía que quería ser torero, que eso era lo que más le gustaba en el mundo. Y siento eso, siento por ejemplo que son niños y en ningún momento han visto, oye, no, han visto nada malo ni nada raro, al contrario. Ellos, su ilusión es, oye, se siente. Una de las cosas que más me puede gustar es que les guste la profesión, que disfruten, que bueno, no, es muy difícil ser torero, pero sobre todo que les guste tanto y que respeten la profesión de su padre, ¿no? Y ahora mismo pues, los dos niños son dos niños tan encantados, ¿no? Y si mañana le dicen, papá, quiero ser torero, ¿qué dice Curro Díez? Bueno, la verdad que está dentro de las posibilidades, no que sean, sino que quieran, que por lo menos le llamen la atención el mundo del toro. Y siempre había un amigo que tenía un niño que quería ser torero, le decía que cuando un hijo quiere ser torero, pues había dos opciones. Si no servía, quitarle cuanto antes la idea de ser torero, y si sirve, tienes que ayudarlo. Hombre, si no sería, yo sé lo difícil que es esto, donde hay que ponerse para pegarle, para torear un toro, lo que hacen los toros, lo difícil, ya te digo, dentro y fuera de la plaza, pero lógicamente por un hijo pues uno haría el sacrificio de, si sirve, ya te digo, si sirve y quiere ser torero, yo lo ayudaría. Y si no sirve, pues me imagino que no le quitaría cuanto antes de la cabeza, porque esto es una profesión de privilegiado, ¿no? Esto es muy difícil y intentaría quitar la cabeza sobre lo, vamos, por supuestísimo le quitaría la cabeza a querer ser torero. Maestro, ¿qué queda en la temporada? Pues ya el final ya de octubre quedará algo, pero ya pues la temporada ya casi está acabando, ¿no? Como acabando como esta entrevista, maestro, no queremos quitarle más tiempo, pero
siempre tenemos una dinámica para terminar nuestras entrevistas y es que le voy a proponer, que le voy a mencionar una frase o una palabra y usted me responde lo que primero se le ocurra de ese listado que le voy a presentar. Un traje de luces. Un grano, Familia. lo más importante. Una película. Una película... Hay muchas, no soy capaz de decirte una. Madrid o Sevilla. Bueno, a mí yo le debo mucho a Madrid. Un libro. Un libro que me marcó porque por la época que yo viví, La Reina del Sur. Un país para visitar. Un país para visitar cualquiera de América. Linares. Donde nací. La vida sin ser torero. La verdad que no tendría sentido, ¿no? Un ideal. Ser feliz. La tecnología y los toros. Deben entenderse. Finalmente, maestro, ¿qué queda por hacer? Yo estoy empezando en la vida, estoy empezando. Me siento como un aprendiz en esta vida, ¿no? Maestro, pues para nosotros ha sido un gusto enorme tenerlo en este espacio de Tu Querencia. Le agradecemos mucho su tiempo, su voluntad y esto que le permite a los aficionados de Colombia y del mundo, de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, fue la de demostrarnos que estamos muy cerca. Tenemos muchos kilómetros de distancia física, pero en realidad estas tecnologías nos permiten sentirlo muy cercano y que ojalá también usted nos sienta cercanos, que desde Colombia le respetamos, le admiramos y también le queremos porque vemos en usted un torero importante que tiene muchísimo gusto y eso es algo que reconocemos todos los aficionados del mundo. Así, maestro, que de verdad le agradecemos mucho y esperamos tenerlo pronto por aquí y si es el caso para visitar Cunavita aquellos momentos del inicio de la carrera. Muchísimas gracias, es un placer y bueno, y estoy a vuestra disposición. Feliz tarde, maestro. Muchas gracias.